Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a este tu programa, Lo que no sabías de la iglesia. ¡Comenzamos! Y comenzamos el día de hoy. Estoy muy contento, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos. Al contrario, estoy yo muy contento. Porque voy a dirigir el programa el día de hoy. Hasta que se te hizo, Hasta Farisito. que se me hizo. ¡Gloria al Señor! Pero, en verdad, qué gusto tenerte aquí, Juan Carlos, como invitado. Pastor Juan Carlos. Sí, muchas gracias por la invitación, Fariseito. Es tu oportunidad para que empieces a subir y a crecer y a ascender. Así que, muy bien, gracias por tenerme aquí como invitado del programa. Pues mira, vamos a comenzar con este programa que realmente me impresionó el tema que me tocó dirigir el día de hoy. Y es conociendo al pastor, Ok. conociendo a mi pastor. Pues, o sea, ¿me consideras ahora sí tu pastor? Pues mira, vamos viendo, vamos viendo. Pero pues te estoy agarrando cariño, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Es mutuo. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que sí te tengo que decir es una queja, Juan Carlos. A ¿Cómo ver, se te ocurre mandarme a trabajar con Sergio, que está loco? ¿por qué dices que está loco? Es una buena persona y aparte te hacía falta que desquitaras. ¿Te acuerdas que te dije que el- los programas antepasados no estabas desquitando tu sueldo? Entonces te tenía que mandar. Me pidió y te mandé. No, este señor bien enojón, bien tremendo. Me puso a trabajar como si fuera yo su chalán. Pero pues ya ni modo, ya ni modo. Está bien. ¿Qué tanto hiciste, Fariseito? Pues mira que me puso a ser técnico de audio, me puso a Eh, grabar TikToks, o sea, ¿cómo se le ocurre? Muy bien, entonces desquitaste y tuviste que trabajar. Muy bien. Me parece a mí bien. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, ¿te parece? Me parece bien. Y quisiera hacerte una pregunta. Ah, Vamos a hacer una serie de preguntas el día de hoy, pero hay una en particular, Juan Carlos. Dime, ¿quién es Pastor Juan Carlos Xolio? Pastor Juan Carlos Cholio es una persona mexicana que nació en Coyoacán en los 1980 y tantos. Sí, andamos en los 30 y más, como decía nuestra hermanita Sophie. Es una persona, creo, creo yo que muy concreta, honesta, leal, que no le gustan las mentiras, que le gusta ser recíproco en las cuestiones de esfuerzo. No me gustan las personas que son doble cara y creo que ese es Juan Carlos, está casado con una hermosa mujer, sabia, que edifica su casa. Tengo 3 hermosos hijos y ese es Juan Carlos. Ok, qué interesante. Pero cuéntame más, dime, aparte de tener a una hermosa familia, ser pastor en una iglesia, dime algo más personal tuyo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué es lo que haces cuando no estás en la iglesia? Bueno, Juan Carlos, ¿qué es lo que hace cuando no está en la iglesia? Juan Carlos disfruta su tiempo con su familia, disfruta comer, disfruta salir a pasear. De repente, sí, también nos podemos tomar un tiempecito para ver la televisión, pero más que nada es un trabajo que está detrás de cámara, ¿sabes? Preparación. Tengo 2 universidades eh, que tengo que entregar tareas, estudio, me preparo, oro, ayuno, para que todo esté listo para la edificación de la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, me parece grandioso el trabajo que haces. Y la verdad, Juan Carlos, es que te felicito, aún a pesar de tu edad. ¿Cómo que a pesar de mi edad, fariseito? Sí, porque te ves mayor, Juan Carlos. No, no digas eso. No, la verdad es que no estoy tan grande, pero está Cuando bien. necesites unas pastillas para tu rodilla, me lo pides, por favor. Ok, está de bien. Cuando necesite algo por el estilo, te estaré diciendo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo Dime. ves?
Dime. Ok, cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, ¿sabes qué? La verdad es que te podría decir que es el sushi, la comida americana, el guayubo, pero la verdad es que no. Soy completamente mexicano, nací en México. Me gustan los taquitos dorados, el pollo, el pollo con mole, el pozole, me gustan las garnachas. La verdad es que no soy especial con la comida, como de todo, me gustan mariscos, me gusta el pollo, me gusta carne. O sea, la verdad es que me gusta todo tipo de gastronomía. Ok, excelente. Y la verdad es que tengo que reconocer que efectivamente la comida mexicana es muy sabrosa. Muy, ¿Verdad? muy, muy deliciosa. ¿Verdad que sí? Sí, claro, en este poco tiempo que he estado aquí en México, la comida es extraordinaria. Ok, muy bien. Sí, pero bueno, referente a la pregunta, la verdad es que yo nunca te diría que no, refiriéndose a los taquitos dorados, aunque haya comido hace 5 minutos. Ok, entonces tú le das y le das y le das a la tragadera. No, no se trata de eso, solamente que los taquitos dorados sí es mi punto débil. Sí se ve en tu pancita, Juan Carlos. Pero, pero bueno, te felicito también sobre eso. La verdad es que hay que darle gusto al gusto, ¿no crees? Gusto al cuerpo, claro. Bueno, gusto al cuerpo, es correcto. Bueno, ¿cómo ves? Entonces, dime un poco más de tus pasatiempos. O sea, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué más haces? ¿Ves películas? ¿Ves series? Cuéntanos un poquito más. Mira, la verdad es que cuando hay una película en la cartelera, en el cine, de repente sí me doy unas escapaditas para ver una película, ya sea con mi esposa o con mis hijos, dependiendo del tipo de película. También me gusta conocer la ciudad, me gusta conocer México, entonces de repente también me gusta caminar, sacarme fotos, descansar. El descanso también es una parte importante para todas las personas que deberíamos de tomar en serio. Hoy la gente está corriendo, subiendo, bajando, haciendo muchas cosas y lo que menos toma son por lo menos unos minutos, unas horas de descanso. Y es importante el descanso. Sí, es correcto. La gente a veces tiene tanto en la cabeza que no se da sus 5 minutos, su break, por así decirlo, ¿no crees? Así es, sí. Todos necesitamos un break. Muy bien, me da mucho gusto, pero sabes, yo te diría que no veas televisión, ¿Por qué? que no vayas al cine. ¿Por qué, Juan Carlos? Eso es pecado. Y más, espero que no hagas, o más bien no vayas al gimnasio, porque eso es herejía. ¿Cómo crees? Vanidad, Juan Carlos. ¿Cómo crees que va a ser pecado la televisión y el cine? Sí, es del diablo. ¿El gimnasio también? Sí, A ver, explícame un poquito por qué el gimnasio es del diablo. sí, porque al final del día es vanidad, Juan Carlos. No, la verdad es que yo creo que el gimnasio es muy importante para todos. Todos tenemos que cuidar también nuestra alimentación, pero sí, de repente tenemos que tener actividad física, porque la actividad física activa también aún el cerebro para tener nuevas ideas, estar frescos. Y como dices tú, si uno hace ejercicio no vamos a necesitar la pastillita para que la rodilla no nos duela. Ok, pero incitas a las demás personas que te vean de pies a cabeza. No, déjame decirte que yo no voy a gimnasio público, yo entreno en mi casa. Ok, wow. Sí, porque también, como dices tú, no me gusta exhibir. Ok, pero ¿qué vas a exhibir tú? Mi pancita, dices, ¿no? Bueno, eso es correcto. La verdad es que para estar viendo cosas que no, pues sí, mejor hacer ejercicio en la casa, Sí, la verdad. tienes toda la razón. Para no estar viendo cosas que no deberíamos estar viendo, mejor en la casa. Y sí, la verdad es que entrenamos en la casa, la familia entrena en la casa. Ok, muy bien. Por la verdad es que hemos iniciado con una serie de preguntas, pues rompiendo el hielo, Juan Carlos. Me parece Y la bien. verdad, pues es bueno conocerte. Es bueno conocer a un pastor que pues, realmente tiene una vida, porque pues siento que a veces se enfocan mucho en el ministerio, ¿no crees? Mira, sí, el punto clave de todo es Dios, pero también tenemos vida y tenemos que reflejar más que nada a Cristo, tener un carácter y un corazón similar a Cristo. Eso es lo más importante, no ser tan religiosos. Sí, claro. Pero bueno, mis queridos amigos, vamos a seguir entrevistando a Pastor Juan Carlos después de estos comerciales. ¿Les parece? ¡Nos vemos!
Y estamos de vuelta. Juan Carlos, Aquí estoy. seguimos con la serie de preguntas, ¿te parece? Dale, pues. Y vamos a irnos a unas preguntas un poco más serias. Ok. Y la verdad es que me quedó un poco el tema de la duda, Juan Carlos, sobre ir al cine. Dime, ¿es pecado ir al cine o es estar descarriado? No, la verdad es que Juan Carlos diría que no, no es pecado. ¿Cómo crees? Sí, no, no, no es pecado. Uno podría decir, bueno, es que depende de la programación que estés viendo, pero si el objetivo es para convivir con amigos, tu pareja, familia, y ver y disfrutar una buena película, la verdad es que no, no es pecado, porque a lo mejor podrías no ir al cine, pero ver una película en tu casa, pero depende del contenido. Entonces, yo creo que alguien que tiene ya una mentalidad nueva, un carácter similar al de Dios, entonces, no. O sea, ellos todos van a cuidar el contenido que vean. Entonces, ¿qué me dirías, por ejemplo, a mí, que yo considero que eso es pecado? Que lo que pasa es que a lo mejor tú te has enfocado en las personas que van a ver películas de terror, no sé, películas como que de sexo, y la verdad es que, bueno, a lo mejor es por eso. Ok, pues entonces si pasamos a esta otra pregunta sobre, ¿es pecado escuchar música secular? Mira, la verdad es que según la Biblia, la música fue creada para adorar a Dios, para alabar a Dios. Lamentablemente el ser humano la torció metiéndole letras muy vulgares, otras muy emocionales, muy sentimentales, que alardean mucho la parte de sexo, la parte de odio, de sentimientos, amargura, y entonces ya, eso ya lo convirtió en malo, pero en realidad la música no es mala. Ok, entonces por ejemplo, si yo escuchara la canción de tumba, la que tumba, eso es malo. Tómala, que tómala. No la conozco, la verdad. No, pues yo tampoco la acabo de inventar, pero algo se me la... Ok, al menos, por ejemplo, a un famoso por ahí, no sé, que a lo mejor estuvo en el Super Bowl, digamos. Entonces, yo diría que, bueno, si tiene sentido la canción, pues la voy a escuchar, pero si no, le encuentro sentido, la verdad. Yo creo que gente inteligente que escuche canciones que no tienen sentido, pues no es tan inteligente. Sí, claro, les haría falta un tornillo en la trompeta. Sí, la verdad es que sí, creo que sí. Pero sí, la música secular, yo diría que si hay una canción de amor que le dediques a tu esposa, está bien. Ok, Para mí ¿tú está bien. consideras que eso es bueno? Sí, porque no estás adorando a tu esposa, pero sí estás reconociendo que la amas, que la respetas y que la honras. Ok. ¿No crees que para ese tipo de comentario vas a ofender a muchas personas? Pues discúlpenme por haberles ofendido, pues ya no me que no, si los ofendí, discúlpenme, pero yo sí le dedico canciones de amor y de agradecimiento a mi esposa, a uno a mis hijos, a uno a mis padres. Ok, muy bien. Ok, pasamos a otra pregunta. Tú, si Jesús estuviera aquí, Ok, hoy en día, aquí, ok, y aquí. usara redes sociales, ¿crees que también sería pecado? No, yo pienso que las redes sociales no es un pecado, es una herramienta para poder difundir buen contenido. Muchas personas lo han ocupado para difundir mal contenido, pero yo creo que Jesús ocuparía esa herramienta para poder evangelizar y alcanzar a muchas personas más. Ok, pero entonces sí podría ser un distractor espiritual. No sé a qué te refieres con distractor espiritual. Yo pienso que es una herramienta para difundir el evangelio, no un distractor espiritual. Ok, porque si nos ponemos un poco más lógicos, vamos a suponer, como veníamos diciendo hace rato, si nosotros vemos la televisión, vamos a ver el cine, eso es dependiendo del contenido. Ahora, si nosotros vemos las redes sociales, también es dependiendo del contenido, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se vuelve un vicio. La televisión, sí, el cine, las redes sociales se vuelven un vicio porque a veces no nos damos cuenta y estamos mucho tiempo en las redes sociales y ese tiempo lo deberíamos de ocupar de una forma más productiva y no tan esclavizados en las redes sociales, precisamente como tú lo dices. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, Fariseito.
Ok, entonces, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que muchas veces consideran, fíjate, consideran que usar las redes sociales para, y pongo entre comillas, para estudiar la Biblia, por así decirlo, usan las redes sociales, pero al final del día, ¿crees que aprenden ahí? No, yo pienso que las redes sociales solamente es una distracción, que podrías encontrar un buen mensaje, pero no para estudiar. A lo Ok, mejor, a lo mejor es una distracción para recibir algún mensaje. No todos los mensajes son de Dios, de repente también son confrontativos, de repente he visto mensajes que son agresivos, que atacan aún al cristiano, que atacan aún al ministro, y entonces yo eso no lo considero una buena escuela, un buen estudio. Entonces, el estudio siempre, 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 siempre se tiene que dedicar al estudio. La Biblia, las redes sociales nunca van a suplantar o ¿cómo se llama?, tomar el lugar de las escrituras. ok, muy bien. Y ya entrando a este tema, también, ¿qué consejo le darías a la congregación en general? O sea, lo que me refiero es que muchas personas buscan en las redes sociales mensajes, palabras. Estás hablando acerca de la iglesia, ¿cómo se dice? La iglesia virtual, la iglesia virtual. Claro, porque pues se congregan en algo físico, pero buscan en otro lado. Híjoles, eso sí está mal también. Yo creo que el estar buscando alimento artificial, porque es alimento artificial, porque ves a las personas en una pantalla, de repente puede ser una opción, pero no es lo primordial. Dice las escrituras que todos debemos de congregarnos y que no nos olvidemos de congregarnos, ¿sí? Entonces, las redes sociales es una herramienta también para poder llegar a donde no puedes ir. Me refiero a que de repente tienes alguna circunstancia en la casa y no puedes ir a congregarte, pero escuchas el mensaje de tu casa, ¿sí? Lo malo es que andes buscando comidas por todos lados, pero quien anda buscando comida por todos lados es que porque la comida que le dan en su casa no le gusta. Es como el niño, prefiere comer una hamburguesa, pizzas, fuera de la casa y no comer las verduras y el pollito que le prepara su mamá o su papá. Claro, ahí estoy muy de acuerdo contigo, porque al final del día, si papá te regaña, pues de cierto modo tienes que obedecer. Claro. Pero pues, luego muchas veces, como por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, debes de obedecer a papá, queremos obedecer a los amigos que no saben nada. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre la amistad, los amigos, siempre van a querer agradar a un grupo de personas, a un círculo, pero realmente cuando papá te regaña, cuando papá te disciplina, cuando Dios te mete a un círculo donde te tienes que desarrollar, aunque no te guste la forma, lo tienes que hacer por honra, por obediencia y por orden. Y todo esto siempre trae bendición. Ok, muy bien, perfecto. Y para amenizar un poco el tema de las preguntas, Juan Carlos, Dime. ¿tú quisiste ser pastor? Ay, esa misma pregunta me la hicieron muchas veces antes de ser pastor y la verdad es que yo nunca busqué ser pastor. ¿Por qué? Cuéntame. Mira, la verdad es que yo creo que es un tema un poquito más amplio que yo creo que profundizaremos después de los comerciales, pero lo que pasa es que yo tampoco quise ser cristiano, ¿sabes? ¿Cómo crees? Sí, no, 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 la verdad es que en mis planes nunca estaban ser cristianos porque yo no soy de cuna cristiana. Ok, Yo, yo escuchaba de Dios, escuchaba de Cristo desde los 12 años, te podría decir, pero nunca me llamó la atención. Iba a una iglesia bautista porque me invitaban a ver una película de jóvenes y iba porque había jóvenes, porque habían palomitas, había refresco y había sándwiches. Por eso iba, pero o- no realmente porque me llamaba la atención las escrituras o el evangelio, porque no conocía a Dios. ok, entonces sí me interesa escuchar esto. Perfecto. Entonces, regresando de los comerciales, vamos a seguir platicando de eso, ¿te parece? Me parece bien. Aquí estamos. ¡Regre! ¡Termino! ¡Regresamos! Regresamos.
La, 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 la. La, 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 la. Fariseito, ya estamos en vivo. Eh, Juan Carlos, sí, venimos de regreso otra vez a este tu programa. Aquí estamos, Fariseito. Perdón, me distraje un poquito. A lo serio, a lo serio. Claro. Estábamos con la pregunta de ¿cómo Ok. quisiste ser pastor? No, es que en verdad, Fariseito, yo no quería ser pastor y como te estaba diciendo antes de los cortes comerciales, yo tampoco quería o estaban en mis planes ser cristiano. Te digo que desde niño me hablaron de Dios, me hablaron de Jesús cuando yo tenía 12 años, pero en realidad yo iba a esa iglesia bautista solo por tener la convivencia con los jóvenes. Y la verdad es que pasaron muchos años para después yo decidir realmente caminar en el Evangelio. Pasaron, yo creo, 8 años después y ya a los 20 empecé a conocer realmente el Evangelio por muchas cosas que me pasaron. La verdad es que, como te decía, yo no planeé ser pastor, pero Dios ya me había llamado como pastor desde el vientre de mi mamá, pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía y entonces cuando uno ya tiene un llamado, por más que corras, por más que digas no quiero nada con Dios, por más que digas no necesito a Dios, la verdad es que Dios ya te escogió desde antes que nacieras y si Él escogió y si Él te puso el ojo, la verdad es que es muy difícil que te apartes de los caminos de Dios, fariseito. Ok, pero entonces acerca de todo esto, dime, un poco de curiosito estoy. A ver, pregunta tu pregunta. Eh, ¿Qué hacías cuando no eras cristiano? Cuéntame. ¿Tomabas, fumabas? ¿Qué hacías? Sí, ¿Echabas chisme? ¿Qué hacías? la verdad, este fariseíto, antes eh, trabajé desde muy pequeño. La verdad es que en la casa no había lo suficiente económicamente y desde muy chiquito, desde la secundaria, yo empecé a trabajar. Entonces, esto me llevó a tener un poquito más de autoridad en mis decisiones, según mi entendimiento. Y según mi entendimiento, pues yo ya tenía la decisión, la autoridad de sobre mí mismo y entonces sí, fumé mucho, tomé, este, consumí drogas y la verdad andaba en las fiestas antes de empezar a formalizar una familia. Y sí, ese era Juan Carlos antes. Ok, eras un loquillo entonces. Sí, era un loquillo. Ok, entonces cuéntame, ¿cómo llegaste a ser pastor? Te digo que empecé en el cristianismo y empecé a conocer un cristianismo religioso, en donde me decían que todo está malo, así como tú me estás diciendo. Ah, ¿cómo te atreves? Sí, me decían que la música secular era pecado, em, que el no estar en la iglesia era pecado, el, el que el no servir era pecado. Entonces, todo era pecado y la verdad es que yo hacía las cosas por miedo y no por convicción, porque yo no me quiero ir al infierno, ¿sabes? Ahora sé que el conocer a Dios y conocer a Cristo es muy diferente a solamente conocer el cristianismo. Entendí que el cristianismo del pasado era una forma religiosa y legalista, la cual me decían, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro, no tienes, y tienes que hacer esto y que tienes que hacer el otro. Entonces, realmente hacía las cosas porque me decían que las tenía que hacer, ¿sabes? Y no por realmente por una convicción verdadera. Ok, pero date cuenta qué sabias palabras te decían estas personas. Todo el Sabias. tiempo estar en la iglesia, vestirte apropiadamente. ¿O no crees? Sí, pero solamente cuidaba la apariencia, pero nunca cambié el interior. Ok, entonces me estás diciendo que yo solo cuido la apariencia. Jesús solamente sé que dijo una frase que me gusta mucho y se lo dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¡Wow! Para que Pero escuchen los que están ahí en la televisión. Pero tienes razón, la verdad. sí, la verdad es que pienso que lo más importante del cristiano es que de su interior reconozca que está mal y que empiece a cambiar las cosas que están mal. Porque podrían sí vestir muy bien por fuera, tener un bonito habla, pero realmente el corazón podrido, lleno de amargura.
lleno de envidia, lleno de competencia, lleno de querer aplausos, querer ser reconocidos por el ser humano y no por Dios. Yo creo que lo más importante es ser reconocidos por Dios y no por las personas. Que sea Dios quien te esté avalando y no las personas. Que sea Dios que te esté posicionando y no los mismos recursos o las mismas personas. Eso es lo que yo pienso, fariseito. Me leíste la mente, Juan Carlos. Entonces, me dirijo a ti con esta pregunta. Entonces, ¿tú buscas calidad o cantidad? Yo busco calidad. ¿Por qué calidad? Porque yo creo que todas las personas que vamos y buscamos a Dios necesitamos cambiar algo. Al necesitar cambiar algo, entonces estamos reconociendo que hay cosas malas en nuestra vida. No somos personas perfectas. Estamos siendo procesados todos por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. O sea, no es la gente, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta quien nos dice que estemos mal. Porque a mí me decían de lo que estaba mal. Me decían, no fumes porque está mal. Me decían, no tomes porque está mal. Me decían, no te drogues porque está mal, pero la verdad es que no causaba ninguna emoción en mí, ninguna motivación, ni tampoco nada. Cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes qué? Estás mal en el camino hacia donde vas y te vas a morir. Ok, Sí, me decía, tú decides qué vas a hacer. O te vas a la muerte o aceptas la oportunidad que Dios te está dando para cambiar las cosas. Y yo decía, pero ¿cómo voy a cambiar las cosas? Y la verdad es que muchas personas no han dejado de tomar precisamente porque la fuerza de voluntad no les alcanza. No han dejado de fumar porque la fuerza de voluntad no les alcanza. No han dejado de drogarse porque la fuerza de voluntad no les alcanza. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado y el reconocer que estamos mal en una área, entonces nos da la oportunidad de poderlo corregir. Solos no vamos a poder. Por eso es que las mismas escrituras dicen que Jesucristo enviaría al Consolador y al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, porque la verdad nos hace libres. Y así mismo pasó conmigo. Entonces, tuve un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, pero solamente era el primer paso, el reconocer que tenía pecado y que necesitaba limpiarme de pecado. Eso solamente es el primer paso, fariseíto. ok, excelente. Entonces, para aquellos que están batallando sobre sus dudas mentales, sobre si sí o no hacer, entonces es realmente tener un encuentro verdadero. Porque muchas veces, como bien decías, nosotros hacemos las cosas porque nos dicen, porque nos regañan, nos dicen que tenemos que hacer, más bien, qué es lo que no tenemos que hacer para estar, entre comillas, en orden. Así es exactamente. Entonces, entre calidad y cantidad yo prefiero la calidad de las personas. El primer paso es reconocer que estamos mal y pedirle a Dios que nos ayude para quitarnos ese mal que nosotros tenemos. Reconocer que aún tenemos pecado y aceptar a Jesucristo realmente para que se nos borre ese pecado y que podamos tomar control de nuestra vida y empezar a formar carácter, tener un cambio de mente. Y si tenemos un cambio de mente, nuestro carácter va a empezar a cambiar porque en base a suplir los malos hábitos por buenos hábitos, entonces empezará a cambiar también nuestra forma de vivir. Por eso tú decías, es bueno que estemos todo el día en la iglesia. Sí es bueno, pero no por que me obliguen o porque me digan, sino por convicción, porque yo quiero estar, porque encontré un lugar donde puedo ser yo sin que me critiquen. Lamentablemente, eso es lo que tiene que ser la iglesia. Un lugar donde puedes ser tú sin que te critiquen, sino entender que todos estamos siendo procesados y transformados por el Espíritu Santo. Ok, entonces me estás queriendo decir que tenemos que tener cuidado incluso a dónde nos congregamos. Claro que sí, porque si voy a un lugar y donde van a conocer mi historia, mi pasado, y solamente van a decir, "¡Ah! Juan Carlos era esto, Juan Carlos era el otro, y me van a empezar a atacar, entonces Jesús no atacó, perdonó, restituyó. Ok, nos mandas a comerciales. Claro que sí. Vámonos a comerciales, amada audiencia, y nos vemos de regreso y continuamos con este maravilloso tema.
Y estamos de regreso. Juan Carlos, Dime, seguimos con las preguntas serias, ¿te parece? me parece, échalas. Pero, dime, ¿cómo te has sentido con estas preguntas? ¿Hemos entrado en confianza? Sí, estamos en confianza. La verdad es que no me siento incómodo Ok, porque ese es Juan Carlos. ok. ¿No te incomoda estar con una persona tan perfecta como yo? Sí, fíjate que sí me incomoda estar con una persona tan perfecta. Fíjate que no ha sido la primera vez, Ok. pero eh, las otras veces solamente fingían ser perfectas. Oh, ok, ok. Pues fíjate que yo soy una persona muy humilde, Ok, 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 está bien. muy sincera también Claro, sí, y muy reconozco esa directa. parte. Reconozco esa parte tuya. Muy bien. Ok, Juan Carlos. Entonces seguimos con las preguntas Venga, súper serias. Y ahora, realmente esta pregunta me interesa mucho y sé que te va a interesar también a ti. a ver, échale. Dime, ¿cómo es esto de que muchas personas, muchos pastores, se les hace fácil abrir tantas iglesias como si fueran Oxxos, como Ajá. si fueran tiendas? Dime, ¿por qué la gente levanta iglesias como si fueran Oxxos? Pues mira, si es una asignación de parte de Dios, pues yo creo que está bien. Pero si es solamente una emoción o el ego de tener muchas iglesias, pues sí, no lo veo bien. Pero bueno, ya a quien le rendirán cuentas va a ser a Dios. También entiendo una parte donde hay personas que solitos van a levantar congregaciones. La verdad es que tengo una enseñanza que nos dio apóstol Germán Dávila acerca de que solamente Jesucristo levanta iglesias. Las personas levantarán congregaciones, pero eso no quiere decir que lo haya levantado nuestro Señor Jesucristo. Ok, Entonces, vuelvo a repetir, si es de parte de Dios está bien, porque Dios nos mandó a expandir el reino de los cielos y poder levantar iglesias por mandato de Dios, pero si no es mandato de Dios, pues la verdad es que no lo considero muy bien, porque a esas personas se les pedirán cuentas acerca de lo que están haciendo con el Evangelio y con lo que podría decirse Dios les está mandando. entonces no cualquier persona puede abrir No una por congregación. no, no cualquier persona. Ok, entonces puede ser peligroso como me estás diciendo, porque Eh, al final del día dices tú que tienen que rendir cuentas. Cuéntame más de eso, dime, dime. Mira, lo que pasa es que si el ministerio lo recibimos de alguien y ese alguien es superior, es el Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos, y si Él nos ha mandado a levantar una congregación, pues de eso se trata. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de levantar una iglesia o levantar una congregación? Lo que yo veo o lo que piensa Juan Carlos es que es para poder tener un hospital del espíritu donde vengan las personas y puedan ser sanadas y que los puedas entrenar, los puedas capacitar para recibir a más gente y restaurarlas, sanarlas y después volverles a entrenar y así sucesivamente. Porque la iglesia no se levanta solamente para qué, para pedir diezmos, no se levanta para eso. Ok, entonces crees que por muchas personas irresponsables la gente acusa a la iglesia por ser estafadoras. Sí, es por culpa de la gente, porque en realidad están levantando una iglesia, una congregación, no por mandato de Dios, sino por un ego propio. Ok, por negligencia. Sí, sí, sí. Negligencia es eso de hacer algo que en realidad no te lo han pedido hacer. Ok, ¿y tú qué le dirías? ¿Qué consejo bueno les podrías decir? Porque digo, al final del día, personas que abren las congregaciones, pues ya lo hicieron, pero ¿qué consejo le darías? Yo le diría que se acercara más al Padre Todopoderoso porque lo que Él más ama son las almas y el conjunto de almas, de personas, es lo que conforman la iglesia. Entonces nos estamos metiendo con lo más amado de nuestro Dios Todopoderoso, que es la iglesia. Entonces, para ellos es un cuidado. No se trata de tener gente por tenerla y solamente tenerla, manipularla y no, eso no es la iglesia.
La iglesia es un centro de capacitación, de entrenamiento y de envío para que también lleve las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Mira que soy yo a veces un tanto sangrón, Sí, un tanto respondón, también. pero realmente sí puedo entender esa parte. Y la verdad es que me da mucho coraje cuando las personas solamente lo hacen, como tú decías, con ego, o solamente por tener una remuneración económica. Sí, la verdad es que cuando es precisamente ese el objetivo, no les va muy bien. Pero hay de dos. A veces son personas llamadas a levantar congregación, a dirigir una congregación, pero no les va tan bien económicamente personal porque piensan que la iglesia le tiene que suplir todas las necesidades y no es así. Al final caen en su mismo hoyo que ellos mismos hicieron. Sí, exactamente. Entonces, es, es, es una responsabilidad que también es digno de que los pastores vivan de su trabajo, pero mm, tienen que trabajar. Claro, ok, muy bien. Eso es importante, Juan Carlos. Ahora cuéntame, ¿tú has alcanzado el éxito? No, no he alcanzado el éxito. Ok, Siento que el éxito cuando lo alcanzas es, por ejemplo, cuando te sientas. Fíjate que en la Biblia, en Génesis capítulo 1, habla acerca de la creación del mundo. En el primer día, Dios hizo la tierra. Empezó a ordenar los astros, empezó a ordenar los mares, empezó a ordenar los cielos, mandó a crecer las plantas, creó los animales sobre los mares, los animales sobre los cielos, los que caminan sobre la tierra. Empezó a crear todo. Y después en el sexto día creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Ok? Sí, hasta ahí recuerdas. claro, claro. Ok. Después, en el séptimo día, él dijo, él terminó, se sentó y reposó, descansó y vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, lo que Dios estaba haciendo al momento de descansar es que ya había terminado la obra. Entonces, creemos esta parte donde Dios empezó a trabajar, trabajar, trabajar y después de que todo lo que había hecho era bueno, pudo descansar. Entonces, lo importante es que empecemos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y el éxito se va a ver cuando termines la obra, cuando llegues a tu vejez y veas lo que hiciste y lo que hiciste fue bueno y dejaste un legado. El éxito se alcanza cuando ves a tus hijos que se casaron y tuvieron a sus hijos y no se apartaron de Dios y hiciste un buen trabajo. El éxito es alcanzar que, bueno, a pesar de los años, las pruebas, las circunstancias, sigues casado. A pesar, el éxito es decir, bueno, es que todo lo que me esforcé, lo que trabajé, está, o sea, lo veo, lo disfrutaste, lo viviste, lo comiste, y así se mide el éxito. Porque el éxito no se mide cuando empiezas, sino cuando terminas. Y Dios tuvo éxito en todo cuando terminó. Ok, entonces me estás queriendo decir también que el éxito no viene de lo mucho que puedes tener económicamente o materialmente. Sí, no, porque, mira, una persona que a lo mejor tiene mucho, ¿de qué le sirve ese mucho si Dios ha pedido su vida? Ok, claro, claro. ¿Para qué, de qué sirve que una persona tenga mucho si solamente se lo come, se lo, se lo pone o se mueve en él? ¿De qué sirve? Dime de qué sirve tener un auto de lujo que solamente lo uses tú y no lo compartas con tu familia, con tus hermanos, con la iglesia. ¿De qué sirve tener una casa donde la disfrutes tú solo? ¿De qué sirve tener mucho dinero debajo del colchón si no puedes despojarte de algo y sembrar a las personas que necesitan o compartirlo? Compartirlo. ¿Qué te parece esa palabra? Compartirlo. De las riquezas que todos tenemos, tenemos que compartirlo con todos aquellos, no porque no tengan, sino porque los amas. Wow, impresionante.
vamos a seguir con esto regresando de los cortes comerciales. Vámonos a cortes. Y regresamos a este programa. Juan Carlos, Dime. quiero hacerte una pregunta que realmente también me interesa mucho a mí. A ver, Para cuéntame. saber si lo hago o no lo hago. Ok. Mira, guacha, checa. ¿Trabajas o vives de la iglesia? Trabajo, fariseíto. Vivir de la iglesia no es bueno porque la verdad es que si quieres limitarte a vivir de la iglesia, entonces la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque el evangelio y el reino crece con recursos económicos. Los recursos económicos de la misma iglesia es para la iglesia. Entonces, sería para mí algo malo el vivir yo de la iglesia, porque entonces frenaría el crecimiento del reino de los cielos. Entonces, por eso es que yo trabajo, aparte de trabajar en la iglesia, yo trabajo afuera. Doy mentorías, doy asesorías, administro, dirijo con otras personas una empresa, trabajo. Entonces, lo que es esto, entonces no vivo de la iglesia, no vivo de los diezmos. De hecho, yo diezmo, yo ayudo, yo ofrendo precisamente del otro trabajo que hago. Entonces, vuelvo a repetir esto, el reino y el evangelio necesita inyección de recursos para expandirse. Si yo viviera de ello, entonces estaríamos mal porque en lugar de hacerlo crecer, menguaría, se haría más chiquito y la verdad es que no. Ok, es bueno saber esto porque realmente mucha gente no sabe cómo es el proceso y el pasado, de cierto modo, de los pastores. Claro, sí. Y bien de los pastores que trabajan, como tú. Sí. Entonces, se podría decir que tú iniciaste el pastorado trabajando secularmente, por así decirlo, y a la vez pastoreando una congregación. Así es. Mira, la verdad es que muchos pastores han dejado su trabajo secular por el llamado en la congregación, pero eso es porque Dios se los pide. Cuando no te lo pide Dios, no puedes dejar algo que no te pide Dios. Sí, entonces tienes que ser responsable en la tierra como trabajador, como productor y también responsable en lo espiritual para dirigir una iglesia. Si Dios no te ha pedido que dejes tu trabajo, no lo dejes. Porque si tú lo dejas solamente por el sentir, entonces después te estarás lamentando porque vas a decir que Dios no te da o que estás viviendo limitadamente. Dios no nos mandó a vivir limitadamente porque la palabra de Dios es abundancia. Entonces, es esa parte. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, pues, ¿qué crees? Dime. Ya estamos terminando con nuestras preguntas el día de hoy. Ay, no. Y Tan rápido. para desestresarnos un poquito, para estirarnos, Okay. quiero hacer una dinámica contigo. A ver, ¿Te parece? dime. Me parece bien. Yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a responder pecado, no pecado. Ok. ¿Ok? ¿Me entendiste? Sí, sí, te entendí. Por ejemplo, te voy a decir pan, No pecado. hamburguesas, No pecado. dormir. No pecado. Ok, entonces sí me entendiste. Sí, Vamos sí, a te hacer entendí. esta dinámica que va a ser muy divertida. Va, que va. Ok, Listo, ahí estamos va. listos. Venga. Pero ten cuidado con lo que vais a decir, porque no vais a decir herejías, por favor. Pues está bien, Ok, perfecto, lo pensaré. venga. La primer palabra es gimnasio, No pecado. dormir tarde, No pecado. usar redes sociales, No pecado. no diezmar, Sí pecado. no usar falda, por ejemplo, No pecado. no usar corbata o saco, No pecado. chismear, Sí pecado. murmurar, Pecado. ofender, Pecado. chisme santo. Pecado. Ok. Hablar mal de alguien, Súper pecado. faltar a la iglesia, No pecado. manipulación, Pecado. vinito, No pecado. picnic, No pecado. agarrarse de la mano con tu esposa. No pecado. Ok,
¿Qué te pareció esta dinámica, Juan Carlos? Sí, me pareció muy buena. Ok, bueno, realmente me gustó a mí también, aunque pues no concuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, seguir yendo al gimnasio siento que sigue siendo vanidad. Pero no es pecado. ¡Ya! Ok, Ok. está bien. ¿Qué te parece si ya vamos cerrando con nuestro programa el día de hoy? Me parece bien fariseíto. Ok. Pues tú dirás. Muy bien, entonces para ir cerrando este programa que ha sido muy especial, y déjame decirte con todo mi corazoncito que ha sido un honor estar aquí contigo. Gracias por tomar la dirección de este programa, de este capítulo, y que hayas considerado que es importante que me conozcan a mí como Juan Carlos, como pastor, como una persona humana, sí, terrenal, que también tiene errores, pero que está dejándose guiar y transformar por el Espíritu Santo y por Dios. Claro, muy bien. Y conforme a esa respuesta, quiero preguntarte algo que espero no ofender ni decir algo ofender, más que nada. Ok, a ver, dime. El hecho de preguntarte, ¿alguien ha hablado mal de ti? Sí, la verdad es que sí han hablado mal de mí. La verdad es que yo le agradezco a Dios porque ha usado a personas para hablar mal de mí. Y esto quiere decir que la verdad es que soy importante para ellos, para las personas que han hablado mal de mí, Ok, ¿sabes? Entonces, le agradezco a Dios también por haber usado al diablo para hablar mal de Jesús, hablar mal de las personas que han sido llamadas y ungidas precisamente por el Santo Padre, que es nuestro Señor. claro. ¿Cómo has afrontado todo esto? Mira, con sabiduría, algo que aprendí en la imagen y en las escrituras que reflejan a Jesús clavado en la cruz cuando dijo, perdónalos, Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Aprendí de Jesús que perdonar aún a todos aquellos que han hablado mal de ti, que te han traicionado y que han hecho cosas malas, pues la verdad es que es grato porque uno entiende que hasta el mismo diablo es usado para el propósito de Dios. Claro. Te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Yo también te perdono a ti. Ok, perfecto. Muy bien. No, pero Juan Carlos, en verdad, ha sido maravilloso tus respuestas y sé que para muchos pastores va a ser de gran ayuda. Y para último, también quisiera preguntarte, ¿qué consejo le darías a aquellos ministros que quieren llegar al pastorado, pero que lo quieren hacer a la de ya? Mira, yo te diría que primero póngate a pensar si realmente el pastorado lo has recibido desde antes de que nacieras, porque el ser pastor no se hace, se desarrolla. El llamado de pastor es antes de que tú naces y tú ya cuando te empiezas a desarrollar, empiezas a crecer, te das cuenta que fuiste llamado a ser pastor. Entonces, nadie busca ser pastor porque la verdad es que no, pero descubres que sí fuiste llamado a ser pastor y entonces cuando entiendes esto, empiezas a trabajar, a desarrollar, a estudiar y a prepararte para ejercer un buen ministerio, porque el ser pastor es cuidar precisamente de las almas, de las ovejas de Dios, no tuyas, son de Dios. Excelente, muy bien. Entonces, ahí está el consejo de Pastor Juan Carlos. Por favor, tómelo en cuenta y no se ofenda. Nadie se ofenda. Por favor, que nadie se ofenda. Seamos maduros, ¿cierto? Así es. Y producción. ¿Vieron qué tan fácil es hacer este programa? ¡Contrátenme a mí! Ok, estás mal, Maricito, pero bueno, me da gusto que estés feliz porque la verdad es que este programa te salió súper bien. ¡Ya! ¡Gloria a Jehová! Sí, muy bien. Shalom, shalom. Muy bien, has aprendido muchas cosas buenas. También. Pero yo también. Así es. Que, por favor, dile a la audiencia que nos vemos el próximo sábado. Muy bien. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Televidentes, familia, amigos, hermosa gente de la Ciudad de México, desde México para todo el mundo y para México. Así que nos vemos en nuestro próximo programa. Nos estaremos viendo muy pronto. Y también yo estaré viajando con Juan Carlos. ¡Ya! ¿Verdad? Bueno. Bye.